Ahora sí, muy bienvenidas a todas. Ya lo puse a grabar gracias a las que me estaban escribiendo para acordarme. Y bueno, hoy tenemos una invitada, de verdad que es una maravilla. La admiro muchísimo como mamá, como mujer. Fíjense que cuando yo también empecé a pensar en estos temas de homeschooling, a la primera que fui busqué, ¿cierto, Ana Paulina? Hace como, ¿qué será? Uf, Ya casi 3 años. por ahí, sí. Fue Ana Paulina porque fíjense que en Colombia Ana Paulina es una de las personas, yo creo que si no la más, que más sabe de este tema de educar en casa y con una experiencia maravillosa. Así que Ana Paulina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta comunidad de mamás. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de ti, que te presentes mejor o sea, mejor tú con toda esta experiencia que nos cuentes también de ti y de qué se trata este tema. Ok, bueno, me presento. Soy Ana Paulina Maya, colombiana, mamá de 4 hijos, todos grandes, una mujer de 23 años, un muchacho de 21, un adolescente de 16 y otro adolescente de 14. Hacemos educación en casa desde el 2007, o sea, hace un poquito más de 13 años y medio, casi 14. Y es de lo que vengo a hablar hoy, es mi tema de la vida, el tema que me apasiona, el tema al que le he dedicado muchos años, que es la educación en casa. Eh, Escribí un libro sobre eso que salió publicado hace 2 meses y medio, pero pues además de eso vengo hablando de educación en casa desde hace mucho rato, primero viviéndolo, aprendiendo muchísimo, conociendo muchísimo y poco a poco empecé como a hablar de eso también y, y a contar y ayudar a las familias. Y además coordino una red nacional de familias que educan en casa que se llama la Red en Familia, que creo que es por ahí, por mi trabajo con esas redes, por donde la mayoría de la gente me conoce, porque de alguna forma he sido como la persona que siempre ha estado ahí jalándola, a pesar de que ha habido otras personas trabajando. Esto no me lo inventé yo sola, no, nació en grupo, nació en equipo, y durante el tiempo entra y sale gente que ayuda y que colabora, pues siempre he estado yo ahí. Entonces, pues es por eso por lo que más me conoce a mí la gente. Entonces, la idea hoy es hablar sobre educación en casa. En principio, pues si ustedes quieren les cuento, pero me gustaría mucho saber cómo que qué les intriga del tema y qué quisieran saber también. Ana Paulina, acá hay una preguntita y es que ¿cómo se llama tu libro? Que si nos cuentas también un poquito de eso. Ok, mi libro se llama Si el colegio no existiera, y espérenme un segundo que lo tengo aquí al lado, pero no alcanzo a cogerlo con los audífonos puestos para mostrárselos. Un segundo. Entonces, el libro es este, Si el colegio no existiera, el homeschooling o la libertad de educar en casa. No sé si ahí se lo ven al derecho, así sí lo ven al derecho. Ese es el libro, lo publicó el grupo editorial Penguin Random House, una de esas cosas que uno cree que nunca le van a pasar en la vida, bajo el sello Vergara. Estoy súper feliz, orgullosísima, es un hijo más y, y pues me encanta poder contarle a la gente sobre el libro y seguir hablando sobre el tema, porque pues más allá de que es mi tema y que llevo mucho tiempo hablando de él y que me parece súper importante que la gente lo conozca bien, pues estamos en un momento en el que el tema se volvió el tema. Todas las familias están con los niños en la casa y entonces quieren saber qué es, o unos creen que saben, y hay una confusión gigantesca frente a lo que es educación en casa porque se está confundiendo con lo que está pasando de los colegios con los niños en la casa y los papás haciendo de profesores, pero siguiendo al colegio y bueno, todo esto que ha generado tanto estrés. Ana Paulina, no sé si quieres empezamos por ahí, porque sabes que muchos papás que no están como tan familiarizados con el tema, no sabemos primero cuál es la diferencia entre lo que está pasando en esta pandemia y educar en casa. ¿Y qué Oh, variantes hay? Si quieres, arranquemos por ahí. Y aquí ya tengo muchas preguntas en el chat que te quieren maravilloso, hacer. súper bien. Bueno, pues realmente
La diferencia principal es que la educación en casa, el homeschooling, es una decisión. O sea, las familias que arrancaban antes de pandemia a educar en casa, que decidían no mandar más a los niños al colegio, porque eso es educar en casa, educar a los niños sin mandarlos al colegio, lo hacían después de un proceso de analizar, de mirar qué, si quieren, si no quieren, cómo va a ser, por qué lo necesitamos, qué queremos, y tomaban la decisión de no mandarlos más al colegio. Lo que está pasando ahora en pandemia es que las familias no es que hayan dejado de mandarlos al colegio porque los niños siguen matriculados en el colegio y la educación de los niños sigue funcionando como la maneja el colegio, pero están en la casa y son los papás los que están teniendo que acompañar y ellos no lo decidieron, ellos no lo querían, ustedes no querían hacer esto, o sea, no estaban listos, ni preparados, ni dispuestos y les cayó como un baldado de agua fría y ha sido muy complicado porque además los colegios han querido seguir como si nada estuviera pasando. Y eso creo que fue el principal error de todo esto y ha sido la principal fuente de estrés para las familias, que los colegios hayan querido seguir como si nada estuviera pasando. O sea, el mundo paró, pero ellos no. Y no, bueno, en fin, eso tiene un montón de cosas que si quieren lo podemos profundizar más adelante, pero creo que para mí la principal diferencia es que no lo decidieron y que siguen estando matriculados en el colegio y que siguen haciendo lo que el colegio dice y como el colegio dice y a la hora que el colegio dice y con los plazos que el colegio pone. Y cuando uno educa en casa, sí lo decidió y además se desvincula de esa figura que es la institución educativa que dicta qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas y empieza uno como familia a tener autonomía en ese proceso, a decidir cómo lo va a hacer, cómo va a manejar los tiempos, a observar a los hijos y también permitir que ellos guíen el proceso. Entonces, esa es la diferencia principal. Pero también me preguntabas como cuáles son las variantes de la educación en casa. Y uno puede hacer educación en casa, homeschooling, de muchas maneras diferentes. Solemos decir quienes lo hacemos que hay tantas formas de hacerlo como familias haciéndolo, porque cada familia va encontrando su manera propia y no creo que existan dos familias que lo hagan exactamente igual, ni siquiera si son de las familias que decidieron usar colegio virtual y tienen a los niños en el mismo colegio virtual, porque fuera del colegio pues hacen otras cosas y las hacen diferentes. Entonces, cada familia lo hace de una manera diferente. Pero yo suelo decir que esto es como un espectro que tiene dos extremos. En un extremo que es el más estructurado y el más parecido al colegio, están las personas que tienen a los niños en un colegio virtual o que siguen un currículo muy parecido al del colegio y manejan tiempos como los del colegio, piensan todavía en que les van a dar la clase, dividen el conocimiento por asignaturas, se preocupan por tener una evaluación al final del año, todo parecido al colegio, ese es como el extremo más estructurado y el otro extremo es todo lo contrario, es lo más desestructurado posible, es olvidarse del colegio y vivir, como digo yo y como se llama mi libro, como si el colegio no existiera, dejar de pensar que el conocimiento hay que dividirlo por asignaturas, dejar de pensar que los niños tienen que aprender esto o lo otro porque tienen tantos años y estarían en tal grado, y más bien permitir que el aprendizaje se dé libremente, confiar en esa capacidad de los niños y de los seres humanos de aprender, que es una cosa natural y es una cosa que ocurre inevitablemente cuando hay un interés específico por algo, y vivir así, simplemente levantarse todos los días esperando a ver qué van a hacer, qué vamos a hacer hoy, qué interés surge, qué planes tenemos, pero no pensando en cuál es la clase que les voy a dar hoy y qué evaluación tengo que presentar al final del mes, o tienes tantos años y no has aprendido a leer, entonces ven, conseguimos un profesor porque es lo que tendrías que saber ya. Entonces, esos son los dos extremos, ¿no? Y no quiere decir que uno tenga que estar aquí o acá. Hay gente en este extremo, hay gente en este extremo y hay gente que se mueve entre los dos. Hay gente que empieza muy estructurada, es lo más usual, lo más habitual, y empiezan a relajarse porque ven que los niños aprenden un montón de cosas sin darles clases, sin enseñarles, empiezan a soltar. Pero a veces sueltan unas cosas y dejan estructuradas otras. Dicen, bueno, yo sé que ciencias va a aprender
jugando en el barro, jugando, sembrando matas, viendo los bichos, preguntando sobre los planetas, pero tal vez las matemáticas no van a salir así tan espontáneas, entonces no te voy a dar clase de ciencias, vamos a aprenderlo de forma experimental, pero sí me voy a sentar contigo una vez a la semana a enseñarte cómo se hacen las operaciones y cuál es la mecánica, la aritmética y tal. O a veces cuando están chiquitos uno dice, aprenden libremente, pero cuando se acercan al bachillerato, entonces los papás empiezan a preocuparse de que hay ciertos aprendizajes que creen que van a necesitar para poder validar un bachillerato, entonces se estructuran un poco más. Entonces, eso es una negociación permanente y uno no lo hace de la misma forma toda la vida. Esto va variando, los hijos crecen, cambian las rutinas y es una cosa así súper orgánica y a veces eso es muy complicado de entender para la gente que no lo ha vivido o que por lo menos no se lo ha pensado. Ana Paulina, fíjate que aquí hay una pregunta y yo creo que debe ser la que más te hacen, y es que si se afecta la parte social educando desde casa. La pregunta. Todo el mundo pregunta eso porque se hacen la idea equivocada de que si los niños no van al colegio están únicamente en la casa y de ahí no van a salir y solo ven a los papás y no ven a nadie más. Pero resulta que no. Resulta que, digamos que socializar no significa pasar mucho tiempo al día con gente de la misma edad de uno, ¿no? O sea, esa es la única, eso solo se piensa así cuando uno piensa en niños. Si uno piensa en adultos, socializar, ¿qué significa? Significa ser capaz de interactuar con otras personas, ser capaz de integrarse en la sociedad y en la cultura en la que vive, entender las normas de comportamiento, pero no significa pasar mucho tiempo con la gente de la misma edad de uno, con 30 personas de la misma edad de uno. Entonces, el socializar del colegio no es una socialización real, natural, pero como los niños pasan tanto tiempo en el colegio, uno terminó pensando que ese era como el hábitat natural de los niños y si no están ahí, entonces ¿en dónde más van a socializar? Pero los niños se están relacionando con todo tipo de personas todo el tiempo, empezando por su familia y las personas con las que vive, siguiendo con la gente de su barrio, con la gente de su familia extensa. Los niños van a cursos, van a otros lugares, van al museo, van al parque, conocen a otra gente. Los niños aprenden a socializar observando cómo socializan sus papás, viendo qué pasa cuando se suben a un bus, qué pasa cuando van a un banco, qué pasa cuando van a un supermercado, qué pasa cuando viene visita, cómo funciona esto. Y así también aprenden a socializar. Entonces, no, la parte social de los niños no se afecta negativamente al estar educados en casa, pero sí es distinta y a mí me parece que es mucho mejor porque en el colegio hay ciertas dinámicas sociales que a mí me parece que no son muy sanas. En el colegio está el bullying, empezando por ahí, pero en el colegio también hay unas estructuras, unas relaciones entre adultos y niños demasiado verticales, demasiado autoritarias, o sea, el adulto siempre está por encima del niño, siempre, y el niño le debe miedo, respeto y obediencia absoluta a ese adulto por solo ser adulto. Y de pronto eso no es tan bueno. Yo veo que los niños educados en casa se relacionan con los adultos con respeto, pero lo sienten como una persona igual a ellos y eso es muy bonito, ver un niño relacionarse con un adulto de una forma tranquila, eh, hablarle como a una igual y sentirse como un igual, es algo bien bonito de ver y uno lo ve mucho en los niños que se educan en casa porque no tienen como esa obligación que les impone el colegio. Y también entre los mismos niños, el colegio como que los separa, ¿no? Pues, o sea, lo hecho de que estén por salones separados por edades ya es una separación física, pero también en la manera en la que se relacionan no es tan común que se mezclen las edades, como que no tienden los niños a estar solo con los de su edad y cuando están por fuera del colegio pues no tienen esa idea de que hay que estar separados y se relacionan entre ellos de una forma bien linda también. Uno cuando ve niños de todas las edades en una salida, en un paseo, en un taller, puede ver esa manera de relacionarse entre ellos. Los grandes son muy especiales con los chiquitos casi siempre, les ayudan, juegan con ellos y como les decía, los chiquitos hablan con los grandes tranquilamente, sin miedo. Entonces la socialización a mí me parece que es mucho más linda la que se da con los niños que no están en el colegio. Justamente por eso, obviamente, habrá niños tímidos,
como hay en el colegio niños tímidos. Y se tendrán pocos amigos, como pasa con los niños tímidos en cualquier lugar del mundo. Y eso no tiene que ver con que estén siendo educados en casa. Incluso a veces para estos niños que son tímidos e introvertidos, el colegio es muy nocivo porque les está diciendo todo el tiempo que eso no está bien, que tienen que hablar, que tienen que participar, que su forma de ser no es buena. Y eso les afecta a su autoestima claramente. Es muy atropellante. Entonces, digamos que eso es como lo que hay alrededor de la socialización, pero definitivamente no es dañina. Y además los padres siempre tienen esa inquietud, siempre. Si no nace de ellos, viene alguien y les pregunta. Entonces siempre están buscando los espacios de socialización para los niños, espacios donde ellos puedan relacionarse con otros niños, espacios donde puedan ir, interactuar y hablar y responder una pregunta, hacer una pregunta. Así como hace uno con sus hijos, los manda a que vaya a la tienda y compre, para que vaya soltándose y vaya sabiendo cómo es ir a la tienda a comprar. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Chévere. Ana Paulina, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué te llevó a escoger este tipo de educación para tus hijos y qué beneficio te brindó? Y perdón, antes de que darte la palabra, quisiera, como estamos aquí y quería contarle a Ana Paulina mientras tú te conectabas, me estaban contando, en este momento somos 176 personas, pero de toda Latinoamérica. Estamos desde Chile hasta México, pasando por absolutamente todos los países. Así que somos mamás unidas con este mismo como sentido de conocer más cómo hacemos esto mejor para nuestros hijos. Y quería decirles que aprovechando que nos une este propósito y estas ganas de saber más del tema, las que puedan poner su camarita, pónganlas y así hacemos como esto más ameno y estamos como más en familia. Así que las que no tengan problemas de internet, coloquen sus camaritas, que es mucho más lindo como interactuar de esta manera. Y ahora sí te dejo para que nos respondas la pregunta. Me perdí. ¿Cuál era la La pregunta? pregunta era, ¿qué te llevó, qué Ah, te llevó a sí, 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 escoger este sí. tipo de educación para tus hijos y qué beneficios les brindó? Ok, bueno, digamos que eh, yo no, yo no estaba descontenta con el colegio de mis hijos. Yo no tuve una mala experiencia escolar, yo misma. El papá de mis hijos sí. Sin embargo, un buen día me enteré que había gente que no mandaba a los hijos al colegio, que hacía una cosa que se llamaba homeschooling. Y para mí fue como, ¡ah! ¿En serio? ¡Wow! Eso suena buenísimo. Y empecé a investigar porque me pareció que pues sí, el colegio estaba bien, pero los niños pasaban mucho tiempo allá y cuando yo los tenía en casa y ellos tenían una tarea y me preguntaban algo que no entendían y nos sentábamos a mirarlo juntos o investigar juntos y sucedía ese clic, como entendían lo que antes no habían entendido y uno ve eso, uno ve que los ojos brillan, uno ve como, ¡ah! Y esos momentos me parecían tan espectaculares que pensar que los pudieran pasar más conmigo y menos con otra gente me pareció una idea maravillosa. Eso por un lado, eso fue como lo que me enganchó y lo que me hizo empezar a mirar cómo era esto y cómo funcionaba. Pero me demoré 2 años casi, en mirar a ver cómo es que funciona, antes de tomar la decisión porque no conocía a nadie que lo hiciera. Todo lo que yo encontraba en internet era de gente que estaba muy lejos de donde yo estaba, casi todo era de gente de Estados Unidos, algunas cosas de España, y no me sentía tan valiente como para ser la única que hacía esto. Entonces, no lo hice tan rápido. Otra razón que a medida que pasó el tiempo me fue también animando fue la situación económica. Aquí en Colombia, digamos que si uno tiene los medios para pagar un colegio privado, la educación pública uno simplemente no la considera, o sea, no es una opción. La educación pública no es buena y uno no quiere mandar a su hijo a un colegio público. Entonces, colegio privado. Y los colegios privados buenos, bilingües, de buen nivel académico, con una pedagogía más respetuosa, son muy costosos. Y mis hijos mayores estaban en colegio y estaban en un colegio muy costoso. Y llegaron otros dos bebés. Y entonces empezamos a pensar, cuando los 4 estén en colegio, nosotros no vamos a poder pagar el colegio de 4 en este lugar en el que están, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que buscar uno que sí podamos pagar, seguramente no nos va a gustar, vamos a tener que escoger lo menos peor. Y también entonces estuvo eso, como, pero todo lo que pagamos en colegio podríamos utilizarlo mejor.
podríamos invertirlo mejor, podríamos pensar en ahorrar una parte de eso, irnos de viaje una vez al año y ahí aprendemos un montón de cosas. Entonces también esa fue una de las razones que nos hizo como considerar esto como una opción válida para nosotros. Y bueno, finalmente conocimos una familia que lo hacía, hablamos con ellos, nos animamos, era el empujón que nos faltaba y empezamos. Y ventajas, muchísimas, y uno las va descubriendo a medida que pasa el tiempo. Digamos que al principio uno dice, sí, es esto y me gusta esto, esto, pero a medida que pasa el tiempo uno empieza a ver que, además, además pasan otras cosas. Por ejemplo, la relación entre mis dos hijos mayores no era nada buena cuando estaban en el colegio y un año después era otra cosa completamente distinta, se llevaban súper bien, eran muy amigos. Bueno, eso fue una de esas primeras cosas que yo vi así como un resultado maravilloso. Mi segundo hijo, cuando salió del colegio, yo me di cuenta que estaba bastante golpeado en su autoestima y yo no me había dado cuenta de eso mientras estaba en el colegio, así que mi labor fue, a mí no me importa si aprende o no aprende, lo que yo quiero es verlo feliz y como recuperar su corazón. Y, y eso pasó, o sea, unos años después tenía amigas que me decían, wow, ¿cómo ha cambiado Juan José? Es increíble, al principio no te miraba la cara y ahora es un niño feliz, es un niño conversador, es un niño que es seguro de lo que le gusta. Entonces, a nivel personal y a nivel emocional y a nivel familiar, creo que están las mayores ventajas de la educación en casa. Obviamente también, pues si lo sacamos para que se eduquen de otra forma, pues también hay que mirar qué está pasando en el nivel educativo. Y lo que yo veo es que los aprendizajes son más divertidos, tienen más que ver con los niños, con su vida, con sus intereses. Y cuando uno en la vida aprende algo porque le interesa, es un aprendizaje que se queda con uno para siempre. No es como lo que uno aprendió en el colegio, que simplemente era memorizar algo para completar un examen y de eso ya en este punto de la vida no se acuerda. Y eso está totalmente aceptado, o sea, es lo más normal y todos aceptamos que gastamos un montón de tiempo en el colegio aprendiéndonos unas cosas de las que ahora no nos acordamos. A mí me parece muy triste eso porque perdimos perdimos el tiempo. ¿Para qué hicimos todo eso si no nos ha servido en la vida y si no nos acordamos? Entonces yo lo que veo es que los niños aprenden lo que quieren porque lo que les gusta y eso es lo que se les queda para toda la vida. Los aprendizajes son más significativos, más permanentes y, y por supuesto pues lo disfrutan más. Se puede permitir que cada niño aprenda según su manera de aprender, según su ritmo, sin afán, sin compararlos con otros, sin ponerles etiquetas y eso es muy bonito y además que da muy buenos frutos a nivel de aprendizaje, pues también a nivel personal y de autoestima. Es muy importante para los niños. Hay más tiempo para hacer más cosas, para aprender más cosas, pero también para divertirse juntos, para tener más vida de familia y hay más libertad. O sea, uno no se da cuenta hasta qué punto entrega su libertad cuando los niños están en el colegio, porque el colegio maneja muchos aspectos de la vida de la familia, sobre todo el tiempo. Uno, uno no decide a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, a qué horas desayuna, cuándo sale de vacaciones, cuándo visita a los abuelos. Todo eso lo decide el colegio, no lo decide uno. Y uno no sabe eso hasta que se sale del colegio y se da cuenta que tiene más libertad en ese sentido. Pero pues más que la libertad de tiempo también está la libertad, las libertades personales, la libertad de cada niño de decidir qué quiere hacer con su vida, qué le gusta, a qué quiere dedicarle su energía y su tiempo y su atención durante cada día. Y hay mil ventajas más, pero pues seguramente irán saliendo por aquí unas cuantas más. Ana Paulina, aquí hay unos comentarios, por ejemplo, de alguien que nos dice, yo hago teletrabajo y entonces no logro lidiar como con el trabajo y el estudio del colegio y entonces la niña no la deja sola, pero ni uno ni la otra cosa funciona y a la par entonces le están poniendo muchas pantallas. ¿Tú cómo ves como todas las situaciones? Bueno, es malo, ¿qué recomiendas en esos casos? Pues yo la verdad pienso, como lo decía hace un rato, que los colegios no lo supieron hacer porque digamos que ellos no entendieron cuál era la crisis, cuál era la situación y no intentaron adaptarse.
Los colegios tienen la costumbre de hacer que los demás se adapten a lo que ellos decidan y a lo que ellos dispongan, y siguieron haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que los colegios deberían haber parado, deberían haber dicho, ok, por ahora no los vamos a molestar la vida, organicémonos, miremos a ver cómo va a ser esta nueva dinámica, los papás tienen que trabajar desde la casa, entonces organícense, miremos cómo van a ser los tiempos y de qué manera podemos encontrar el tiempo para que los niños sigan con algo del proceso educativo, pero no mandarles montones de tareas, exigirles un montón de tiempo en la pantalla, sobrecargar a estos papás que ya tenían un montón de preocupaciones, el trabajo desde la casa, la preocupación de que se van a quedar sin trabajo, la preocupación de nos vamos a enfermar, la preocupación de qué va a pasar con los abuelos que no los podemos volver a ver porque los podemos contagiar. O sea, la situación ha sido crítica, estresante, angustiante por muchas razones, y el colegio simplemente fue una razón más de estrés. Realmente lo que he intentado recomendar desde el principio es que lo más importante es la salud emocional de todos, es la tranquilidad de todos. Y si para estar tranquilos hay que dejar un poquito a un lado el colegio, dejen un poquito al lado el colegio. No pasa nada si ellos digan que sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el niño pierda el año y, y si pierde el año, no pasa nada, de verdad que no pasa nada, no se acaba el mundo, no se les va la vida a la caneca. O sea, ¿cuántos de nosotros, bueno, yo nunca perdí un año, pero mucha gente perdía un año en el colegio, o a veces hasta dos, y ya, y somos adultos y hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos una vida, no pasó nada, o sea, no fuimos personas ya que no teníamos ningún futuro en la vida. Entonces, realmente uno podría haber dejado el colegio a un lado y es mi recomendación, hagan hasta donde puedan, pero pónganle unos límites, dejen tiempo para la vida familiar, porque si esto se vuelve como tareas hasta las 10 de la noche y no tenemos vida y el tema es más peleas porque este muchachito no quiere sentarse en la pantalla y no quiere hacer la tarea y lo único que quiere es interrumpirme mi trabajo. Bueno, busquen la calma y si hay que dejar el colegio a un lado, ponerle límites, déjenlo a un lado, pónganle límites. Yo sé que cuando los niños vuelvan a la presencialidad, los maestros van a encontrar niños que van a estar en todos los niveles, van a encontrar un desnivel terrible en los niños de un mismo curso y van a tener que hacer un proceso de nivelación, les va a tocar. Entonces, pues, ¿qué importa que no hayan hecho todas las tareas? ¿Qué importa que no hayan cumplido con todos los logros? ¿Qué importa que haya unos días que no alcanzaron a subir los trabajos a la plataforma en la hora que les decían? No importa, mientras estén felices, mientras estén tranquilos, mientras los niños duerman bien, mientras no estén con una angustia espantosa, eso es más importante. Entonces, para mí las recomendaciones de verdad, de verdad, de verdad, es más importante el bienestar familiar, emocional. Y lo otro es que este tiempo todos juntos en casa era algo que nadie esperaba que pasara. Estábamos acostumbrados a estar muy separados de nuestros hijos todo el tiempo y podríamos verlo como un regalo en vez de verlo como una pesadilla. Podríamos decir, wow, qué rico poder estar más tiempo con mis hijos, esto no iba a pasar. En otras circunstancias esto no iba a pasar y me regalaron tiempo extra con mis hijos, que para muchas familias ha sido eso, ha sido descubrir a sus hijos, saber más de ellos, darse cuenta de las cosas que les gustan, darse cuenta de lo pilos que son, que terminan rapidísimo la tarea y se aburren el resto de la clase. También para los niños ha sido darse cuenta que es rico pasar el tiempo a veces con los papás cuando no están de mal genio. Que rico, o sea, hay familias que se han propuesto disfrutar ese tiempo y ha sido bonito. Entonces yo también les he dicho, aprovechenlo porque esto va a pasar. Y va a pasar. Todos vamos a volver a nuestra rutina, los papás a la oficina, los niños al colegio. Y este tiempo, ¿cómo lo van a recordar? ¿Como un tiempo delicioso en familia o como un tiempo que no veíamos la hora de que se acabara porque no hicimos sino jalarnos de los pelos? Entonces es por ahí la cosa, creo yo. Ana Paulina, aquí hay algo que también nos están diciendo y es que cómo manejar todos esos tiempos, trabajo, labores de casa, matrimonio, niños, educación. ¿Qué recomiendas? Bueno, pues yo he recomendado, digamos, a ver,
Si papá y mamá están teletrabajando, si los dos tenían trabajo y los dos están ahora en casa, mirar a ver cómo hacen para crear franjas de tiempo. Digo yo, bueno, podrían decir, el papá se dedica a trabajar en la mañana, nadie me interrumpe, es mi tiempo eh, ininterrumpido de trabajo, y la mamá puede estar trabajando, pero es quien está disponible para acompañar a los niños en el colegio. Y en la tarde puede ser al revés. Mamá trabaja y nadie la interrumpe y el papá es quien está disponible para acompañar a los niños si necesitan algo. Esa puede ser una sugerencia. Digamos que hay dos formas de hacerlo. Y eso depende de cómo sean los trabajos y las prioridades de las familias. O acomodamos el tiempo a el tiempo de trabajo, o sea, si miramos en qué tiempo tenemos que trabajar y qué tiempo nos queda disponible, y en ese tiempo que nos queda disponible acomodamos colegio y acomodamos oficio de la casa, o miramos en qué tiempo los niños tienen que cumplir con el colegio, y si el trabajo mío es más flexible, pues entonces acomodo a lo que quede por fuera del tiempo que hay que acompañarlos, en el tiempo que queda extra, acomodo mi trabajo y acomodo lo de la casa. Pero sí sería bueno como repartirse las tareas, que no recaiga ese acompañamiento únicamente en uno de los dos, que no recaiga los oficios de la casa únicamente en uno de los dos, en caso de que ambos tengan la misma intensidad laboral. Si la intensidad laboral es diferente, pues bueno, la repartición puede ser diferente. Pero, pero mi sugerencia es como que intenten repartirse. Eh, Creo que esto ya se logró, pero al principio era como, no quieran demostrar que en la casa no hay niños. O sea, que se molestaban porque el niño llegaba a interrumpir en una reunión. Pero pues en la casa hay niños, estamos todos en la casa y en la casa hay niños. A veces es mejor y es mucho más eficiente si tu hijo viene y tú estás en reunión, decir un momento, atender al niño y seguir con la reunión. Porque si uno se dedica a decir, no molestes, cállate, vete, te dije que no vinieras, pierde más tiempo, interrumpe más la reunión y es mucho menos eficiente. Entonces, en ese sentido también, aceptar que estamos en la casa, que estamos con los niños, que va a haber interrupciones, me parecería que sería como muy poco consciente de parte de los que están al otro lado de la pantalla, esperar que no haya interrupciones y que no se oigan voces de niños y que yo no tenga que parar para atender a mi hijo si tiene 2 años y quiere ir al baño y tengo que ir a limpiarle la cola. O sea, nada que hacer. Un minuto, ya vengo, apago pantalla y voy y atiendo porque no hay quien más atienda eso. Entonces también como aterrizar un poco, bajarse un poco de querer aparentar que aquí no está pasando nada porque están pasando muchas cosas. Eh, Hay cosas que se pueden hacer, digamos que hay gente que ya teletrabajaba desde antes, desde casa, mamás que trabajaban desde casa, y ellas son expertas en levantarse más temprano que todo el mundo para adelantar las cosas del trabajo antes de tener que empezar a ejercer de mamá, eh, o adelantar el almuerzo, o hacer oficio en la noche cuando ya todos se acostaron y dejar la casa limpia para que al otro día haya que hacer menos cosas, la casa, la ropa, limpiar baños, adelantar comida, el fin de semana hacer una brigada familiar de cocinar y dejar preparado y congelado para que durante la semana el tema de la cocinada sea más breve, solo sea sacar, calentar, hervir una pasta y ya tengo la salsa hecha, ese tipo de cosas. Pues ese tipo de cosas se deberían estar también aplicando, tratar de hacer la vida lo más sencilla posible. Cuando hay niños en la casa hay que bajar las expectativas con respecto al orden, a la limpieza, al ruido, porque si no se vuelve una pelea constante y permanente. Entonces, esas son como las recomendaciones de una mamá 24 horas para las mamás que están en la casa y nunca les había tocado estar tanto tiempo con los niños fuera de las vacaciones. Chévere, de verdad, Ana Paulina, está increíble todo esto que nos cuentas, y tengo, mira, hay como 54 mensajes sin leer, estoy tratando de optimizar las Ajá. preguntas y de agruparlas, y aquí hay otra que yo creo que también te hacen mucho, y es cuando el chico que ha estado todo el tiempo en casa quiere ir a la universidad, ¿cómo se certifica sus conocimientos? Bueno, en cada país es diferente, pero creo que en Latinoamérica más o menos la situación es muy similar. En Latinoamérica la educación en casa
a excepción de un par de países, no aparece mencionada en la ley, pero no aparece mencionada ni para decir que se puede ni para prohibirla. Entonces ese vacío legal hace que no sea ilegal educar en casa, porque lo que no está prohibido está permitido. Entonces, eso por el lado legal. Pero entonces, como no está mencionado, entonces no hay un procedimiento específico que diga cómo hacer las cosas. Sin embargo, muchos países tienen la posibilidad de que la gente presente exámenes para validar el bachillerato. En Colombia existe un examen que es el examen del ICFES, y uno puede presentar ese examen cuando tiene 18 años y validar el bachillerato. Es decir, yo presento ese examen y me entregan un diploma de bachiller y un acta de grado, que son los requisitos que una persona necesita para entrar a la universidad. En México sé que está, ay, ahora no recuerdo si es el INEA o el INEA es en España. Bueno, en México hay unos exámenes también que se presentan. Y así, en Chile también hay, en Argentina también hay esa posibilidad de presentar exámenes, de validar por libre, creo que es la expresión. No conozco el procedimiento de certificación en otros países. Centroamérica sé muy poquito de cómo es la educación en casa. Creo que hay algún país de Centroamérica que es prácticamente prohibido, pero ahora no recuerdo el nombre. Pero en general, casi siempre hay exámenes que se pueden hacer para ser bachiller. Y cuando uno es bachiller, ya con eso puede entrar a la universidad. Sin embargo, pues si alguien quiere información más precisa sobre su país, yo le puedo intentar averiguar. Si me cuentan, puedo intentar averiguarlo, porque pues hay algunos sitios donde hay un poco más de información. Lo que pasa es que no la tengo toda en la cabeza. Mira que súper porque aquí veo estudiantes, por ejemplo, Melina es de Costa Rica y ella Ajá. está preguntando también. Entonces, ahorita al final de la charla les podemos compartir todos tus datos, ¿cierto? Para que te sigan en Sí, claro. redes, donde te siguen, donde te preguntan, donde... ¿Mm? Súper. Y aquí tengo otra pregunta y es, ¿qué plataformas recomiendas para hacer homeschooling? Ok, espérate que estoy buscando un sitio donde, te voy a pasar por el WhatsApp un enlace de un sitio donde hay información de lo legal Súper. de varios países de Latinoamérica para que se los compartas luego. Listo, dale, genial. Plataformas. Bueno, ese es todo otro tema, porque al menos en Colombia existen los colegios virtuales y las plataformas, y hay como una diferenciación entre esas dos cosas, que creo que esto se puede generalizar. Los colegios virtuales, que hay colegios virtuales en otros países, no son únicamente colombianos. De hecho, hace muchos años, muchos años, una de las primeras familias que yo vi con hijos grandes era española y graduó a sus hijos de un colegio virtual panameño. Entonces sé que hay colegios virtuales en muchas partes. Los colegios virtuales son como un colegio normal, los niños están matriculados como un colegio normal, tienen clases, profesores, evaluaciones, tareas como un colegio normal, y al final del año te dan un certificado que dice aprobó este grado. Las plataformas, muchas te dan únicamente el contenido. Te dicen, bueno, mi hijo está en quinto, entro a la plataforma y manejo todo el contenido de quinto, aprende todo lo que iba a aprender en quinto, pero no me da un certificado al final del año. Me toca a mí ir a buscarlo si quiero el certificado. Para mí esa es la diferencia. Hay algunas plataformas que se apoyan en colegios para al final del año entregar una certificación también. Pero por lo general las plataformas se enfocan más en los contenidos, en esto es lo que hay que aprender, yo te entrego lo que hay que aprender, te doy material interactivo, de pronto puede que haya talleres virtuales, pero mi objetivo no es darte una certificación, mi objetivo es acompañar a tu hijo en el proceso de aprendizaje y darte las herramientas para que lo acompañes, el plan de estudios, el material. Para mí esas son las dos diferencias. Yo no soy experta ni en colegios virtuales ni en plataformas, así que no acostumbro recomendar porque nunca las usé, por un lado, y porque me he dado cuenta que las familias buscan cada uno una cosa muy distinta. Entonces, a veces yo veo por los grupos de Facebook, que es por donde en mi caso veo más conversación con respecto a ese tema, que preguntan por un colegio en especial.
Y hay unas familias que dicen, maravilloso, y hay otros que dicen, nos fue horrible, no nos gustó. Entonces, al ver esas opiniones tan extremas frente a un mismo colegio, yo digo, yo no me atrevo a recomendar porque yo no conozco tu familia, no sé qué estás buscando. Yo te puedo decir, mira, esta es una lista larga de plataformas, explóralas tú, llama, pregunta, averigua, entras, revisas y tú decides si eso no es para tu familia. Entonces yo no recomiendo plataformas, no porque sean malas, sino porque considero que no tengo los criterios para recomendarlas. Súper. Mira, acá hay otra pregunta y es, ¿cómo hacen los papás que trabajan? O sea, están interesados en este tipo de educación, pero pues o trabajas para sostener la casa o no lo puedes hacer y no tienes tiempo. En ese caso, ¿qué recomiendas? Bueno, yo he visto parejas que ambos trabajan y que después de analizarlo deciden que quieren educar en casa o a veces es una medida de emergencia porque al niño le están haciendo bullying y entonces les tocó sacarlo porque era eso o un niño con depresión o algo peor. Entonces, estas parejas acuden a otros apoyos, digamos, estas familias en las que ambos tienen que ir a trabajar en horario de oficina, pues o tienen al niño con un tutor o buscan colegios como semipresenciales en los que puedan apoyarse un poco. Eh, Muchos utilizan colegio virtual, pero yo siempre recomendaré el colegio virtual con compañía de un adulto. Entonces, el colegio virtual no es el reemplazo del colegio presencial y los papás siguen en la oficina. Si va a estar en colegio virtual, tiene que haber alguien que los acompañe, alguien que los saque al parque, alguien que los lleve al museo, alguien que los saque de la casa. No se trata de que los niños están en la casa enchufados a un computador o un colegio virtual y nadie los acompañe. Pero lo que he visto es que entonces estas familias se apoyan en alguien o buscan una comunidad o hacen grupo con otras familias y entre todos se organizan de alguna manera, pero también he visto que entonces empiezan a flexibilizar su manera de trabajar. Muchas familias toman la educación en casa, la decisión de educar en casa como parte de un proceso completo de rediseño familiar, de replantearse la forma de vida. Entonces muchos deciden que a pesar de que los dos estaban trabajando, uno de los dos va a dejar de trabajar. O van a buscar trabajos de medio tiempo. O van a pedir que los permitan trabajar desde la casa y que sus tiempos sean más flexibles. Que no les exijan cumplir horarios, sino que les permitan trabajar por resultados, por proyectos. Entonces empiezan también a hacer ese tipo de cambios porque mantenerse en el esquema de papá y mamá trabajando en oficina y niños educándose en casa termina siendo agotador y, y también yo veo que los papás empiezan a sentir como que, ay, quieren estar ahí, como que ven que están pasando cosas lindas en casa y ellos quieren estar ahí, entonces también empiezan como a cambiar su manera de verlo y a plantearse otras opciones laborales. Sin embargo, todo el mundo puede, si quieren, pero hay que esforzarse. No es tan fácil como pagar un colegio y mandarlos. Hay que esforzarse y hay que incomodarse y hay que hacer cambios en la vida. Eso sí, creo que no les voy a decir que no. O sea, no es una decisión cómoda si uno está en esa situación. Toca pensar en que hay que cambiar cosas en la vida y empezar a, a plantear y a planear y a mirar propuestas y a ver qué vamos a hacer. Ana Paulina, y aquí hay otra pregunta que va justo como con eso que estás diciendo y es, ¿cómo hacen la mamá para gestionar todo y no volverse loca? Bueno, es pesado, pero es que la maternidad 24/7 ya es pesada. Empecemos por ahí, con homeschooling o sin homeschooling. Porque cuando los niños están en el colegio, ok, tenemos un rato sin niños. Digamos que hay un respiro de vida sin niños. Pero hay cosas muy pesadas también cuando los niños están en el colegio. O sea, todo el tema de las tareas, la madrugada, que corran, que se levanten, que se coman todo, empacar loncheras, preparar almuerzos, no tener vida, digamos, tranquila y de familia con los hijos, porque todo es un acosar, 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 presionar. Eso tampoco es tan rico. Pero tener a los hijos al lado 24 horas es hermoso, pero sí es agotador, sobre todo porque los niños tienen muchísima energía y a veces uno no da la talla
a los niveles de energía de los hijos. ¿Cómo hacer? Yo creo que buscar ayuda, buscar compañía, no querer ser las super mujeres que que pueden con todo, pedir ayuda. Yo creo que es algo que a las mujeres de nuestra generación le cuesta porque crecimos convencidas de que tenemos que ser la mujer que puede con todo. Entonces, incluso las mamás ejecutivas también se agotan porque son mamás y tienen que cumplir con su trabajo, pero tienen que llegar a la casa y encargarse de la casa y ser. Entonces, ser mamá no es fácil, ser mamá es agotador, pero si uno logra tener una buena tribu, una buena comunidad o una buena red de apoyo formada ya sea por familia, amigos, vecinos, una buena relación con su pareja en la que se apoyen también los dos, ojalá haber escogido una pareja no machista y que entienda que esto es de los dos, que la crianza es de los dos, que la casa es de los dos, que la lavada de platos y la cambiada de pañales es de los dos, pues eso hace también que sea más liviana la cosa. Y yo he visto que en algunos países de Latinoamérica es más complicado eso, hay mucho más machismo, los hombres como que no entran a la cocina ni por equivocación y todavía esperan de la mujer con la que se casaron que mantenga la casa impecable y que los niños estén calladitos cuando él llega a la casa y no hagan ruido y no griten. Y a mí eso me parece que es una labor que tenemos que ir haciendo nosotras también. Y si ya no logramos cambiar a nuestros maridos, por lo menos enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos que la vida puede ser diferente. Y bueno, sí, esa es una carga más en nuestra labor de ser mamás, pero parece que es una tarea importante. Pero ¿qué les puedo decir? Tratar de ser lo más prácticas posibles. Cuando uno es mamá, ya se los dije, bajar las expectativas. La casa nunca se va a ver limpia, nunca va a estar en silencio, nunca va a estar ordenada. El día que eso pase es porque ya no hay niños en la casa, es porque ya se fueron. Entonces disfruten a sus hijos mientras los tengan en la casa. No importa tanto el desorden, laven platos cuando estén durmiendo, disfrútenlos a ellos mientras los puedan disfrutar. No pretendan estar recogiendo desorden todo el día, háganlo al final del día, entre todos. No pretendan tener comidas demasiado elaboradas si eso les va a implicar pasar muchas horas en la cocina. Busquen que su familia esté bien nutrida y bien alimentada, pero que sea sencillo y de pronto de vez en cuando hacen una comida especial. ¿Sí? Traten de ser lo más prácticas posible y no desgastarse en cosas que podrían ser más simples, solo por cumplir ese rol o esa idea de lo que es la mamá perfecta, la mujer perfecta, el ama de casa perfecta, la trabajadora perfecta. Creo que, como siempre, buscar la tranquilidad y buscar la salud mental de uno y de toda la familia es lo más importante, porque es que si eso está bien, todo lo demás va fluyendo. Si yo estoy tranquila y tengo una buena relación con mis hijos, cuando les pida que ayuden, van a ayudar. Si tengo una buena relación con mi marido, cuando le explique que esto es de dos, él lo va a entender. Pero si yo no estoy tranquila y soy una histérica y solo grito todo el día, va a ser más difícil lograr la colaboración de los que están compartiendo el espacio conmigo. Chévere. Aquí hay más preguntas. Mira, ¿qué hace cuánto haces homeschooling? Y si trabajas o no trabajabas y si todo el tiempo estabas dedicada a enseñar a tus hijos. Ok. Como les contaba, nosotros empezamos a hacer homeschooling en el 2007, o sea que llevo 13 años larguitos haciendo homeschooling. Durante mis años de maternidad no trabajé por un salario, mi trabajo fue ser mamá tiempo completo, lo asumí como mi trabajo y como mi aporte económico a la familia, sobre todo cuando arrancamos a hacer homeschooling, porque ese es el cálculo de lo que estaríamos pagando por colegio y dije, ok, todo ese es mi aporte económico a esta familia, porque no estamos gastándonos esa plata pagando un colegio, lo estoy asumiendo yo, esa tarea. Pero nunca fui a una oficina, no trabajé fuera de mi casa, porque tengo 4 hijos. O sea, en el momento en el que yo quedé embarazada por tercera vez, yo dije, ok, ya entendí, esa es mi labor en el mundo. Para eso vine aquí en este momento de mi vida, para ser la mamá de mis hijos. Igual yo había decidido ser la mamá de mis hijos desde que tuve a mi primera hija. Yo, yo me casé muy joven. Yo quedé embarazada de 22 años y me casé.
Pero, por un lado, eso no estaba en mis planes. Cuando yo me imaginaba a mis 20 años cómo iba a estar a los 30, yo no iba a casarme ni a tener hijos. Eh, pero también había pensado que el día que yo llegara a tener hijos y los llegaba a tener, iban a estar conmigo y no se los iba a dejar a alguien más. No los iba a dejar ni con una nana, ni con la abuela, ni con la tía. Por cosas que vi cuando era niña, veía a otros niños que su mamá no estaba con ellos y me parecía que ese no era el derecho de las cosas. Entonces, cuando yo me casé y tuve a mis hijos, pues eso lo hablamos con mi esposo y dijimos, ok, sí, está bien. La mamá se queda con los hijos porque ese es el derecho. Entonces yo asumí que iba a ser mamá de mis hijos. Cuando ya mi segundo hijo, mi primera hija ya estaba en colegio y mi segundo hijo entró a colegio y yo dije, ahora sí, podría pensar en empezar a trabajar de oficina y todo esto, fue cuando volví a quedar embarazada. No fue planeado, fue premio sorpresa. Entonces dije, ok, listo, sí está bien, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Yo me quedo en mi casa, sigo criando a mis hijos, esto es lo mío. Y luego nació el cuarto y pues ya definitivamente. Entonces, por esa razón, siempre estuve en casa con mis hijos, siendo la mamá de mis hijos. Y luego cuando llegó el homeschooling, pues fue como, bueno, pues igual yo estoy aquí con ellos, pues puedo asumir su educación también. Entonces no trabajé fuera de casa ni recibí un sueldo, una remuneración económica. Eso a la larga no fue tan bonito porque yo era una persona que cuando estaba estudiando tenía unas grandes aspiraciones profesionales y económicas. Yo soñaba con ser una soltera con mucha plata que iba a viajar por el mundo, iba a tener el súper apartamento. O sea, esas eran mis metas a los 20 años. Y yo sabía que estaba dejando eso parqueadito a un lado para ser mamá y fue una decisión. Nadie me obligó. Pero más o menos llegando a los 40 empecé a darme cuenta que eso de haber sido dependiente económicamente del todo de mi marido me había afectado mucho a mí como mujer, en mi autoestima y en la imagen que yo misma tenía de mí como mujer. Y desde ahora tengo 46 años y tengo que decir que llevo 6 años de trabajar en eso, de mirar a ver cómo me demuestro a mí misma que sí puedo producir, que sí puedo generar dinero, que no es tan difícil, porque me ha costado. A pesar de que yo me considero una persona súper capaz, muy inteligente, creo que si algo siento que me define a mí en la vida es mi inteligencia. A la hora de pensar qué hago para producir plata, he quedado en blanco, totalmente bloqueada. Y ese es un trabajo personal que he estado haciendo. Entonces yo a veces, no, ahora no, a veces no. Cuando hablo con las mamás que van a empezar a educar en casa y que van a dejar de trabajar para educar en casa o que se han dedicado a los niños tiempo completo, suelo decirles, el tiempo mejor invertido de la vida es ese que vas a invertir en tus hijos. Pero trata de tener algo que te genere un ingreso que sea tuyo. Grande, chiquito, mediano, no importa, no tienes que sostener la casa, pero no dejes nunca de hacer algo que te genere ingresos, porque, porque a nivel de imagen personal, de uno con uno, no de cómo lo ven los otros, sino de cómo se ve uno o de pronto de cómo lo ven los hijos, eso influye un montón. Genial, Ana Paulina. Aquí preguntan que como tus chiquitos, bueno, ya son grandes, ellos, ¿cómo hicieron para ir a la universidad o cómo fue ese proceso? Ok, mis dos hijos mayores hicieron el proceso que les digo de validar el bachillerato con el examen del ICFES. Cada uno a sus 19 años, se puede desde los 18, pero ellos decidieron a los 19, cada uno dijo, ya, quiero validar. Mi hija mayor porque quería entrar a la universidad. Ella primero estudió fotografía 2 años y cuando ya terminó esa formación en fotografía, que era en una academia que no le pidió ser bachiller, no le pidió ningún certificado, nada, solo tenía que matricularse, pagar, ir a las clases y ya, dijo que quería entrar a la universidad. Entonces hizo el proceso de validación, obtuvo su bachiller y se presentó a la Universidad de Artes Plásticas, entró a la universidad y todavía está ahorita en la universidad. Ella entró de 20 años y ha ido poco a poco, porque también siente que la vida no es solo la universidad y que quiere también hacer otras cosas, entonces
le encanta lo que hace, le encanta, es muy buena, pero siente que eso de dedicarle tiempo completo a la universidad le absorbe toda su vida y ella quiere también hacer otras cosas en la vida. Juan José, él es programador autodidacta, empezó a aprender de programación desde que tenía 12 años y ustedes no saben el muchacho tan inteligente y tan buen programador y tan talentoso que es. Sin embargo, a los 19 años también quiso validar el bachillerato, más porque aquí en Colombia los hombres, cuando son mayores de edad, normalmente cuando están en 11, que es el último grado de bachillerato, tienen que prestar servicio militar. Y entonces, si un muchacho tiene 18 años y no ha prestado el servicio militar y lo paran por la calle y le piden la libreta militar y no la tiene, entonces puede tener problemas. Entonces él quiso empezar a hacer ese proceso para resolver su situación de la libreta militar y por eso validó el bachillerato. Les confieso que la situación militar no se ha resuelto porque eso fue súper complicado y quedó ahí como en el aire. Y bueno, cuando llegan a los 25 años ya pueden ir por su libreta. Entonces él ya va en 21, cumple 22 ahorita en enero. Yo creo que él ya llegará a los 25, irá por su libreta y se resolvió el problema. Pero entonces él nunca entró a la universidad porque él sigue aprendiendo y sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas y nunca ha sentido la necesidad de entrar a una universidad. En estos días lo que ha estado haciendo es pasando hojas de vida como programador para ver si abre como sus horizontes laborales, porque él trabaja y recibe su plata, trabaja con el papá, pero quiere como independizarse. Entonces, en eso está. Los otros dos tienen 16 y 14 años, todavía están en la casa. Adelaida la 16, sabe que muy seguramente a los 18 va a validar. Por ahí este año decidió empezar a avanzar en sus matemáticas, a ver qué no sabía, a ver qué le quedaba faltando y ahí va. Y el de 14 todavía no piensa en eso, pero seguramente hará lo mismo, validar con el examen. No, genial. Y aquí hay un comentario que te quería decir porque es muy lindo de Melina. Dice, excelente, es que así terminan siendo adultos que aman lo que hacen y que no son esclavos de lo que necesitan. Porque fíjate que uno, y yo se los repito porque aquí quiero que la mayoría ha tomado algún curso de finanzas conmigo y el primer problema en contra de tus finanzas es hacer lo que no te gusta y sentirte obligado y no hacerlo con amor y además no sentir si eso es tu propósito o no. Así que yo también estoy de acuerdo contigo que cuando uno permite esos espacios en los niños, que crezcan con más confianza y que además ellos decidan qué es lo que quieren hacer, pues la cosa fluye de una manera completamente diferente. Tienes razón, es que el colegio nos entrena para eso, para hacer lo que no queremos, para hacer lo que otros nos dicen. Y creen que ese es el entrenamiento que necesitamos y yo creo que no necesitamos entrenarnos para eso, tenemos que buscar en la vida hacer lo que nos gusta, conocernos, saber qué es lo que nos apasiona y irnos por ahí. No estudiar para tener una carrera, para tener un buen empleo, para tener un buen sueldo, así me toque hacer lo que no me gusta. Y es que el colegio es un producto de la revolución industrial y necesitaban entrenar operarios para las fábricas. Entonces, por eso el colegio es estarse sentado quieto muchas horas haciendo lo que otros nos dicen, porque luego en las fábricas tenían que estarse sentados quietos haciendo la misma tarea repetitiva que yo no quiero hacer, que otro decidió, para que me paguen un sueldo. Y ahora ya no estamos en la era de las fábricas, pero ser empleado es exactamente lo mismo, es estar en una oficina haciendo una tarea repetitiva que otro me dijo que hiciera, me guste o no me guste. Y sabes que, mira que lo vuelvo y lo digo con respecto a las finanzas, es que es el problema que tenemos. Las personas, y lo vimos en pandemia, ¿sabes? Nos se quedan sin trabajo y no tienen ni idea qué hacer. Quedamos con un montón de deudas, porque además fue lo que nos enseñaron desde el colegio, tienes que estudiar, graduarte, trabajar y endeudarte para conseguir todo lo que quieres en la vida. Y mira que la vida no es así, el mundo cambió, pero la educación no cambió. Es la misma que tú dices, la de la revolución industrial, o sea, los mismos contenidos incluso que hace 150 años cuando la física es completamente diferente, la tecnología es completamente diferente. Entonces es como que seguimos incluso lavándoles el cerebro a nuestros hijitos para que sigan ese camino que yo les digo, no funciona porque miren cómo estamos hoy en día, bueno, la mayoría cómo está o los procesos que hemos vivido y no funciona, solo deudas, dice Daisy, claro, pues adivina de dónde Sí. viene.
pero no les estamos dando a nuestros hijos la información que realmente necesitan, la formación que realmente necesitan, ni dejándolos como expresar, ser libres. Por eso amo este tipo de educación y amo todo lo que dice Ana Paulina. Entonces, bueno, aquí estoy leyendo, pero de pronto se me quedaron algunas inquietudes. Déjenme saber y las que tengan más dudas, colóquenlas aquí al final, porfa, porque traté de ir y las que ya estaban las mismas preguntas, no las volví a repetir, pero por favor déjenme saber qué más quieren saber de Ana Paulina, qué otra inquietud tienen, si quieren saber más información. Ah, ya, esta, dice Isa. ¿Cómo haces para educarlos? ¿Tú les das clase o ellos de manera libre escogen? En mi caso, yo nunca les di clases. Yo iba viendo ellos qué les interesa. Mejor dicho, es que en mi casa era como cada quien hace lo que quiere. Ya, nos levantamos, desayunamos juntos, si estamos despiertos todos, si no, pues el que se despertó tarde desayuna más tarde y cada uno se dedica a lo que quiere hacer. Digamos que en las diferentes épocas de la vida, pues cada uno ha tenido un interés distinto, un proyecto distinto, un momento distinto. La adolescencia les cambia los horarios, entonces ya no madrugan, pero se acuestan tardísimo, entonces uno se adapta a eso. Y cuando ellos hacen preguntas, o sea, digamos que no es que uno no haga nada, uno está ahí para ellos todo el tiempo y observándolos todo el tiempo y facilitándoles también como el acceso a las herramientas o a los recursos que necesiten para profundizar más en lo que están necesitando. Entonces, pero nunca me senté a darles clase de nada. Solo una vez, porque los hijos de una amiga, mi amiga me dijo que les diera clase de álgebra y ellos tenían las edades de los hijos mayores míos, entonces los juntaba a los cuatro y les enseñaba álgebra. Eso lo hicimos por un tiempo, pero de resto no, nunca les di clase. Pues cuando ellos hacían preguntas, mirábamos juntos, si era algo que yo sabía, pues les contaba, si querían aprender algo que yo sabía hacer, pues se los enseñaba, pero nunca lo vi como una clase, yo nunca me vi como la profesora de ellos, nunca quise dejar de ser la mamá de mis hijos para convertirme en la profesora porque me parecía que era una pérdida para todos, quedarse ellos sin mamá y uno dejar de ser mamá para ser profesora, como que no me llamaba la atención. Súper. Aquí hay otra pregunta que dice, a mí me inquieta mucho el uso excesivo de pantallas. ¿Qué opinas de eso? O sea, tú ahorita mencionabas que, bueno, es que no es que se queden en la casa, es que hay que sacarlos, hay que llevarlos a actividades, pero ¿cómo se evade un poquito eso que estén todo el tiempo en las pantallas? Sí, pues digamos que ahorita no, o sea, pensemos lo prepandemia, ¿no? Pensemos la vida antes de que nos encerraran. Em, yo no satanizo el uso de pantallas porque me parece que son una herramienta muy valiosa y tampoco digo que se tengan que utilizar únicamente para fines educativos porque nosotros mismos utilizamos la tecnología para distraernos, para comunicarnos, para enterarnos de lo que pasa en el mundo, para chismosearle la vida a otros, para inspirarnos. Entonces nuestros hijos también la utilizan para eso. Lo que pasa es que nosotros usamos unas herramientas, unas plataformas y ellos usan otras cosas. Entonces los videojuegos, por ejemplo, es algo que a los papás les inquieta muchísimo, les parece que es una pérdida de tiempo, les parece que incluso es nocivo, pero de los videojuegos se aprende un montón. O sea, incluso un niño que tenga diagnóstico de déficit de atención puede pasar horas jugando un videojuego. ¿Por qué? Porque está motivado, porque le interesa, porque tiene elementos que lo enganchan. Cuando los niños juegan videojuegos aprenden a seguir instrucciones, aprenden a resolver problemas, se quedan ahí intentando una y otra vez hasta que logran superar ese nivel que les costó tanto trabajo. ¿No queremos esas habilidades en nuestros hijos para la vida? Claro que sí, queremos que sean capaces de ser esquemáticos, de hacer un plan, de ser insistentes para superar algo que les está costando trabajo. Y ellos lo ponen en práctica en los videojuegos. Entonces, los videojuegos para mí no son tan malos. Incluso los videojuegos que son de disparar y de matar y que para nosotros son como tan impresionantes y tan aterradores, me he dado cuenta que para ellos no, ellos pueden pasar fácilmente de estar dándose bala en, no me acuerdo cuál es el que juegan, que es
no sé, Fortnite tal vez, a construir en Minecraft y para ellos simplemente es un juego, así como uno jugaba policías y ladrones, es lo mismo. Y cuando le tocaba ser el ladrón, uno se metía en el rol del ladrón. Bueno, ellos se meten en el rol del que sea que tiene que cumplir la misión y bueno, a mí me impresionaba mucho cuando un hijo mío jugaba algo y tenía que recolectar almas y yo le decía, ay no, Jacobo, eso es muy macabro y me decía, ay mami, es un juego, ¿sí? Entonces yo no creo que eso sea tan dañino. La gente que le echa la culpa a los videojuegos cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos me parece que está muy perdido. O sea, una persona que hace eso es porque tiene una vida familiar espantosa, tiene todas las carencias emocionales del mundo, está muy mal y nadie se dio cuenta y nadie le tendió la mano para ayudarlo. No es porque vio muchos videojuegos y aprendió sobre cómo funciona el arma AK, lo que sea, yo no sé de armas, sino porque dentro de su ser hay otras cosas. Pero sí, pasar mucho tiempo pegado de una pantalla puede ser como que no es natural para los niños, porque los niños en su naturaleza son pura energía y quieren moverse. Entonces, yo lo que noté también en mis hijos, y se le he oído decir a otros papás, es que casi siempre cuando uno les propone algo eh, divertido, ellos dejan la pantalla para irse a hacer algo divertido con uno. A los niños les gusta pasar tiempo con sus papás y pasar tiempo con sus hermanos, entonces propónganles cosas, no los quieran sacar de la pantalla a punta de regaños, sean inteligentes, propónganle algo más entretenido que la pantalla y seguramente van a dejar la pantalla para ir a hacer otras cosas. Muéstrenles que hay otras cosas entretenidas. Porque las pantallas enganchan, si nos enganchan a nosotros, a ellos también los enganchan. Entonces, es el mundo en el que estamos. Y claro, ahora en pandemia es inevitable, si no se puede salir, si no podemos ir a un parque, si no podemos ir a un museo, si no podemos ir a encontrarnos con los amigos, si no podemos salir a cine, si no hay más que hacer, lo más entretenido es la pantalla. A menos, pues, que ustedes en su casa les tengan muchísimos materiales de arte y los dejen poner la casa patas arriba, pero tampoco los dejan porque les va a tocar a ustedes recoger el reguero, limpiar el desorden. Entonces terminan yéndose a las pantallas. O sea, ahorita es un momento complejo y yo creo que no hay que traumatizarse tanto por eso. Hay que manejarlo con inteligencia, cambiar la perspectiva, proponerles cosas divertidas y ahí poco a poco ellos se van a ir soltando, pero a veces también es decirles, oye, ven, quiero aprender a jugar eso que estás jugando, me enseñas, ven, me siento contigo y juguemos juntos. Y eso también puede ser un buen momento en familia y puede ser una buena oportunidad de conectarse con ellos. Y todas las oportunidades que ustedes tengan para conectarse con sus hijos, aprovechenlas porque, porque para ellos es muy importante sentir que a los papás les importa su vida, les importa su mundo, están interesados en conocerlos más. Ah, bueno, y otra cosa que yo siempre digo es que si yo le hubiera limitado las pantallas a mis hijos, mi hijo que es un duro en programación, tal vez no habría tenido la oportunidad para explotar ese talento que tiene, porque yo le había dado únicamente 1 hora al día de pantallas. Entonces, uno nunca sabe por dónde van a surgir, por dónde va a florecer cada uno de los hijos. Entonces, eh, ¿qué tal que las pantallas sean? ¿Qué tal que el niño vaya a terminar siendo un gran diseñador de videojuegos? Tiene que haber jugado muchos videojuegos para poder tener en su cabeza cómo es, cómo funciona, qué es bueno, qué es malo. Entonces, acompáñenlos. Yo creo que lo mejor siempre es la presencia, estar uno ahí, saber qué está pasando, qué están viendo, qué están haciendo, preguntarles. Si hay algo que a uno no le gusta, decirle, oye, eso no me gusta. Y de pronto él te va a explicar, mami, no, es que funciona así, así. Ah, yo lo estaba entendiendo de otra forma. Creo que ser abiertos y no satanizar es lo mejor. Genial. Mira, aquí hay otra que va relacionada con una que te hice antes y es cómo hacer para enseñarles las cosas complementarias como inglés, deportes e idiomas. Ahí, ¿qué hacer? Ok, digamos que siempre puedes buscar profesores externos, ayudas externas. En mis hijos, por ejemplo, los deportes los hacían. Yo vivía
pueblo pequeño cuando ellos estaban más chiquitos. Ahorita ya estamos en Bogotá, pero cuando ellos estaban más chiquitos, que fue como la época en la que más exploramos deportes, vivía en un pueblo pequeño donde había un instituto municipal de deporte y recreación y tenían una oferta muy amplia de clases de todo tipo de deportes. Entonces mis hijos estuve en clases de natación, hubo una que estuvo en clases de tenis, gimnasia, patinaje, y ellos iban pidiendo qué querían hacer y ellos iban explorando. Escalada también hicieron las dos niñas. Música igual. El que quería algo, buscábamos el profesor o la academia a la que podía ir a aprender el instrumento que quería aprender. Arte, tuvimos una profesora de arte divina, espectacular, que nos dio clase por varios años. Tengo las paredes de la casa llenas de las obras que hicieron en esas clases de arte. Y los idiomas me parece que es como todo en la vida. Cuando ellos tienen interés, lo van aprendiendo. Mi hija mayor que salió del colegio, hizo en colegio hasta tercero de primaria, en colegio bilingüe, cuando salió del colegio tenía muy buen nivel de inglés. Entonces con ella no hubo que hacer nada, porque además le gustaba. Entonces ella siguió por su cuenta leyendo en inglés, escuchando cosas en inglés, hablando con los amigos en inglés cada vez que tenía la oportunidad. El segundo hizo hasta primero de primaria, alcanzó a aprender bastante inglés en el colegio bilingüe, pero cuando él salió, lo bloqueó completamente. Es como si él hubiera puesto una barrera entre él y todo lo que ha aprendido, y es que uno le preguntaba hasta lo más básico y no lo respondía. Pero con él pasó una cosa muy bonita, y es que tuvimos a una persona de Londres quedándose en nuestra casa 2 semanas, y pues yo hablaba con ella en inglés todo el tiempo, y este niño que les digo, yo lo veía por ahí como escuchando. Y un día me preguntó, ¿qué fue lo que dijiste ahí? Y le dije tal cosa. No, no, eso sí yo lo entendí, lo otro. Y me di cuenta que como que levantó ese bloqueo que le había puesto al inglés y empezó a escuchar las conversaciones y a recordar el inglés que ya estaba en su cabeza. ¿Por qué pasó eso? Porque le llamó la atención, porque hubo interés en él. Él no ha tomado un curso de inglés después de eso nunca, pero como ha aprendido a programar, mucha de la documentación, muchos de los cursos, mucho de lo que ha tenido que estudiar ha estado en inglés. Entonces, pues él ha ido aprendiendo inglés en ese proceso y ya tiene un nivel de inglés en el que puede entrar a un chat y responderle a alguien una pregunta sobre algo técnico en inglés. Todavía no se arriesga mucho a conversar, pero yo sé que cuando uno tiene el inglés en la cabeza el día que le toca, uno lo habla. Y él por su cuenta lleva casi 2 años aprendiendo japonés. Porque quiere, porque le interesa, porque quiere irse a Japón algún día, porque le encanta todo lo japonés. Los otros dos, los más pequeños, yo veo que saben, sobre todo por los videojuegos y por los videos que ven en YouTube, van aprendiendo. Y el día que lo necesiten, pues le meterán un poquito más de ganas y lo terminarán de aprender. Y el día que quieran aprender otro idioma diferente, pues igual, ya saben que es que lo que tienen los niños educados en casa es que saben que pueden aprender lo que ellos quieran aprender. Nunca les han metido en la cabeza eso es muy difícil, eso no lo aprende nadie, o no es que tú no eres bueno para eso. ¿Cuánta gente creció creyendo que no era buena para el inglés y llegó a adultos sin ser capaz de aprender inglés, pero porque tienen esa cara en la cabeza, ese rayón de es que yo no sirvo para eso, o para cuántas cosas más? Entonces, la mayoría de las familias buscan ayudas externas, o si alguno de los dos, hay familias que les hablan a los niños en inglés desde que están chiquitos y entonces van aprendiendo a hablar inglés y español al mismo tiempo. O sea, cada quien lo maneja como le va pareciendo mejor. Aquí hay otra, se llama Ingrid y dice, yo estoy haciendo lo que tú dices y a mi esposo le inquieta cómo manejar eso. Dice que ha pasado un año y no hemos hecho nada, que cómo maneja esa relación. Lo que pasa es que cuando los papás están menos en contacto con los niños, no se da cuenta de lo que sí está pasando. Y, y no se dan cuenta de lo que sí son capaces de hacer y de lo que sí ya saben. Yo creo que, por un lado, como propiciar los espacios para que él comparta más con ellos, converse más con ellos, no en plan evaluar, no le permitas que se sienta a hacerle un examen,
que converse con ellos y los escuche. Y se va a dar cuenta del montón de cosas que tus hijos saben y le va a ir bajando un poco a la preocupación. Y si hay algo muy específico que a él le preocupe, si dice, no, es que a mí me parece que es muy, muy, muy importante que sepan muy bien la aritmética y yo veo que están flojos, pues está bien. Sentémonos con los niños y enseñémosles la aritmética porque pues si al papá le parece importante y sabemos que es algo que necesitamos para la vida, sentémonos con ellos y a ese aprendizaje específico le dedicamos un poquito más de tiempo y de estructura que tampoco les va a caer mal. Pero siempre teniendo en cuenta que no se los vamos a mostrar a los niños como una obligación, como algo horrible, y que no se vuelva tampoco un tema de pelea con los niños, porque en el momento en el que ellos se sienten forzados a hacer algo que no quieren, les estamos dañando algo ahí, les estamos dañando la posibilidad de que eso les pueda llegar a gustar más adelante. Pero digamos que, por un lado, validar la preocupación del papá, escucharlo a él también, pero mostrarle lo que sí está pasando, porque tenemos la tendencia a fijarnos en lo que no hay y a no mirar lo que sí hay. Entonces también insistirle a él en eso. Fíjate que esto sí está pasando. Y cuando él dice que no ha pasado nada, no ha pasado nada de qué. O sea, aquí han pasado muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas. Hemos cocinado, hemos jugado, hemos hecho muchas cosas. Cuando tú dices que no ha pasado nada, ¿qué es lo que no estás viendo? También para empezar a ponerle un poco más de nombre a las cosas y como más ir a puntos concretos para que podamos realmente discutir con él esos puntos concretos. Porque es como cuando uno dice, es que tú nunca, y es que tú siempre, cuando está peleando con ellos, y eso no tiene, no, vamos a hechos concretos. ¿Qué fue lo que no sentiste? ¿Qué fue lo que no viste? ¿Qué fue lo que te quedó faltando? Entonces sería por ahí mi recomendación, como sí, escúchalo, pero trata de sacarle cosas concretas y así es mucho más fácil ir atacando como esa sensación de él de aquí no se hace nada en todo el día porque los ve jugar, pero sí hay aprendizaje incluso en el juego. Mira que aquí hay otra pregunta y dice, me inquieta, alguien dice, me inquieta también un poco la creación de disciplina, hábito, constancia y trabajar por objetivos. ¿Cómo incentivas eso? Bueno, mira que yo también tenía esa angustia al principio, yo tenía en mi cabeza esa idea de que la persistencia es muy importante y lo que uno empieza lo termina, pero me fui dando cuenta que, que eso tiene mucho que ver con ese entrenamiento a hacer las cosas que no queremos hacer, que nos lo han metido en la cabeza, que es muy importante por eso, y el concepto de disciplina que nos han enseñado tiene mucho más que ver con obediencia, tiene mucho más que ver eh, con una motivación que no viene de adentro, sino de afuera, y eso no sé, yo a eso no le veo mucho sentido, yo no creo mucho en la obediencia, a mí me parece que la obediencia es necesaria solo en momentos de emergencia, o sea, en momentos eh, de peligro. De resto, uno espera obediencia a los hijos por comodidad de uno. Uno quiere que hagan lo que uno quiere que hagan y ya, porque sí, porque digo yo. Y la disciplina, uno debería enseñarla, o sea, uno debería permitirles a ellos entender que disciplina es como saber que hay un momento para cada cosa, ser disciplinado es saber que yo quiero lograr algo y entonces me organizo mi tiempo, me programo, armo un plan porque yo quiero lograr algo. Si uno les enseña eso, esa es la verdadera disciplina. Y cuando uno tiene una motivación interna, no es difícil tener ese tipo de disciplina. La disciplina es difícil cuando uno está queriendo hacer algo que no. Uno está pretendiendo hacer algo que no quiere hacer, que no le interesa, que le toca, que lo va a hacer porque le toca. Yo vi en mis hijos eso. Eh, Uno de mis hijos que me preocupaba porque yo decía, este niño nunca termina nada, es en este momento el más responsable y el más disciplinado de todos. Él se arma programas diarios, él tiene una hora en la que hace esto y otra hora en la que hace esto, y tiene un temporizador en el que cuenta tiempos porque él es el programador, entonces para no estar demasiado tiempo en el computador y hacer pausas, él cuenta su tiempo para hacer sus pausas. Es súper disciplinado y súper juicioso porque sabe que para él es importante. Entonces, la responsabilidad, la disciplina,
se aprenden con el tiempo, va surgiendo a medida que uno crece. Uno también puede darles buen ejemplo. Si uno es disciplinado, si uno sabe que se propone una meta y trabaja por ella, ellos aprenden de lo que ven. Pero lo que yo he visto es que puede que uno vea esos comportamientos de persona responsable y disciplinada mucho más adelante que lo ve en los niños del colegio, porque los niños del colegio de cierta forma son obligados a ser así desde chiquitos, y si no lo son así, no les va bien, sacan malas notas, se ganan los regaños, entonces por obligación aprenden a ser así, pero no es algo que nace de ellos. Esos son los niños que cuando llegan a la universidad se vuelven locos, se dedican a la rumba, les va mal en la universidad, se tiran todas las materias, porque por fin les dieron libertad y no tienen una motivación interna para estar haciendo lo que están haciendo. Entonces, eso va naciendo de la persona y nace mucho mejor en la medida en que uno les va dando el espacio para que ellos lo vayan desarrollando poco a poco, y cuando uno encuentra, y cuando ellos encuentran lo que los motiva, en ese momento es cuando uno ve que sí son capaces, o que si no son capaces buscan la manera, aprenden, preguntan. Es como cuando, no sé si a ustedes les pasa, que uno tiene un hijo que en la casa es súper desordenado, no dobla su ropa, se le olvida lavarse los dientes, pero cuando va a pasar el fin de semana donde los amigos o donde la abuela, le dicen a uno, ¡qué juicio, niña! No le tuve que decir que recogiera, y uno dice, no, tú no me estás hablando de la misma niña, espérate un momento. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que uno les enseñó en la casa lo aprendieron, pero en la casa no tenían necesidad ni ganas de mostrarlo, pero cuando están afuera tienen una razón para, para hacer de esa forma, y está ahí el aprendizaje. Entonces, creo que hay que dejar el estrés de sentir que tienen que aprender, porque si no, no lo van a lograr en la vida. Uno no necesita entrenarse 14 años de su vida en madrugar para luego poder madrugar para ir a la universidad, o madrugar para no llegar tarde al trabajo. El día que uno quiere llegar temprano, uno madruga y llega temprano, aunque no haya madrugado durante todos sus años de infancia. Muy, muy chévere esto que nos dices, de verdad. Aquí hay algo que dice Maxiel y es, en el caso de Colombia se supone que el no enviar a los hijos a colegio es quitarles el derecho a la educación. ¿Eso tiene algún inconveniente legal? Digamos que claramente en Colombia y en todo el planeta que haya acogido la Convención de los Derechos de los Niños, pues todos estamos obligados a garantizarle a los niños el derecho a la educación, así como todos sus otros derechos fundamentales. Pero si uno puede demostrar que está educando a sus hijos, pues no les está vulnerando ni quitando el derecho a la educación. Mientras que la ley no hable de que es obligatorio la escolarización, sino que lo obligatorio es la educación. Uno puede decir, estoy dando educación, aunque no esté escolarizando. A veces, digamos que como esto está en este vacío legal que les mencioné al principio, hay muchos funcionarios públicos que no consideran la posibilidad de que haya otra educación que no sea la educación escolarizada. Entonces, cuando se enteran de que hay niños que no van al colegio, justamente creen eso que tú acabas de decir, que a estos niños se les está negando el derecho a la educación. Y entonces a veces hay denuncias frente al bienestar familiar, que es como los servicios sociales aquí en Colombia, y le llega a uno un funcionario a su casa a preguntarle, oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que su vecino, no, nunca le dicen a uno, eso casi siempre es anónimo. Alguien puso una denuncia y dijo que estos niños tenían un derecho vulnerado. Entonces, uno puede conversar con ellos, contarles, mostrarles, decirles sí se educan, sí aprenden, aprenden todo el tiempo. Y la mayoría de las veces los mismos funcionarios se dan cuenta de que lo que está pasando en esa casa es algo bueno, de que estos son papás más responsables de lo normal y no irresponsables como les habían dicho, y que los niños están muy bien y que sí están aprendiendo y que sí se están educando. Entonces, sí hay, sobre todo entre los funcionarios públicos y tal vez entre la gente muy mayor, puede llegar a haber esa interpretación errónea de que el niño que no va al colegio está teniendo vulnerado su derecho a la educación. Pero lo importante es que los padres seamos conscientes de que tenemos que darle educación a nuestros hijos y que estamos asumiendo justamente esa responsabilidad nosotros. Y cuando nos pregunten, pues es fácil demostrar que nuestros hijos sí están siendo educados.
Genial, déjame ver aquí. Aquí alguien pregunta, ¿en Colombia hay examen para primaria básica, secundaria y además ICFES? Además del ICFES. Pues, a ver, exámenes, hay exámenes, pero si uno quiere con el ICFES validar el bachillerato, no necesita haber presentado ningún examen anterior, no te piden ningún certificado previo. Si a ti te interesa tener un certificado de primaria, puedes presentar un examen para validar toda la primaria. Si a ti te interesa ir haciendo año a año, también se puede presentar un examen para ir sabiendo y teniendo la certificación año a año. O sea, los exámenes existen, los procedimientos existen, pero para validar el bachillerato no los necesitas. Ok. Bueno, Ana Paulina, aquí quisiera que me regalaras tus redes, dónde te siguen, dónde te encuentran, si tienen más preguntas, cómo pueden entablar contacto contigo. Ok, bueno, mi red más activa es Facebook. En Facebook me encuentran, tengo una fanpage, Ana Paulina Maya, Educar en Familia. Déjenme, yo busco bien el enlace también para no ir a decirles lo que no es, porque tengo perfil personal, que es por donde más me siguen, pero yo quisiera poder pasar a la página, porque yo sé que el perfil personal en algún momento se llena y en la página no tiene límite de seguidores. Mi página la encuentran como Ana Paulina Maya, Educar en Familia, en Facebook. Tú tienes el link ahí, no sé si me lo puedes pasar por Sí, WhatsApp y yo se los copio a todas aquí en el sí, Zoom para yo que te ya puedan mismo te lo seguir. paso. Ahí está. Pero últimamente también me muevo un poco más por Instagram. En Instagram soy Ana P. Maya. Ay, si lo tienes allí también, si me lo Ok, pasas. listo, Yo ya te te lo sigo voy. en Facebook. Listo. Aquí les acabo de poner en el chat de Zoom el Facebook de Ana Paulina para que vayan y la sigan. Em, Ya te paso el Instagram también. Esas son como mis dos redes más activas. Ah, bueno, y tengo un canal de YouTube también. Y tengo un podcast. El canal Genial. de YouTube lo consiguen con mi nombre, Ana Paulina Maya. Y el podcast se llama Un té con Bárbara y Ana Paulina. Ya les explico por qué se llama así. Y está en Spotify, en Apple, en Google, en iVoox, está en Anchor, está en varias plataformas y también luego subo los capítulos al canal de YouTube, por si acaso. Se llama Un té con Bárbara y Ana Paulina porque ese podcast no lo hago sola, lo hago con una amiga, Bárbara de Martis. Cuando les conté que al inicio no nos decidíamos, pero hablamos con una familia y ahí nos decidimos, bueno, esa familia es la familia de Bárbara de Martis, es mi gran amiga de la educación en casa, es una persona que también muchísima gente, sobre todo aquí en Bogotá, tiene como referente a la hora de educar en casa, también tiene 4 hijos, casi todos de las mismas edades que mis hijos, y ella nunca los mandó al colegio y fue líder de la Liga de la Leche, entonces es una persona que mucha gente conoce por la crianza, por la lactancia y por la educación en casa. Y ella se había desvinculado un poco como del tema de la educación en casa en cuanto a hablar de esto, por un lado, porque pues ella es directora coral y siempre está muy ocupada, y por otro lado, sobre todo, porque hace 5 años se enviudó, entonces pues su vida cambió y le tocó ya estar como ser la única que producía y mantenía su casa, y entonces más trabajo. Pero yo hace días, hace años, hace un par de años le estaba proponiendo que hiciéramos algo juntas, y por fin el año pasado lo logramos. ¿Empezamos el año pasado o fue este año? No, empezamos el año pasado, logramos empezar a grabarlo y es un podcast muy, muy agradable. Simplemente es una conversación de las dos con temas específicos y bueno, ahí está, entonces se llama Un té con Bárbara y Ana Pauli. Por ahí me pueden encontrar, por el canal, por el podcast, por Facebook, por Instagram. Y, ¿qué más les digo? Si tienen más preguntas, digamos como que si quieren una conversación así conmigo y hacerme todas las preguntas, eh, yo ofrezco asesorías personalizadas. Entonces, ese es como mi trabajo en este momento, realmente asesorar familias. Pues tengo una tarifa, pero pues si estás en Colombia ese peso, si están por fuera es en dólares, pero es una hora de conversación en la que podemos hablar de ustedes, de su familia, de sus preguntas, de sus inquietudes,
una o dos o tres, pues las horas que ustedes quieran. Esa es como la opción para tener una conversación así dedicada y tranquila, porque digamos que información gratuita pues doy por todos lados también. Ya si una conversación personal, entonces por asesoría. Igual en el canal hay mucha información, o sea, hay muchos videos de muchos temas. Ahí también hay muchísima información en YouTube. Y el libro, también está el libro, que si lo quieren en papel y están en Colombia, lo pueden conseguir casi en cualquier librería. En todas las principales librerías están, almacenes de cadena. Lo pueden pedir por Buscalibre, buscalibre.com. Es una plataforma que lo pides y te lo lleva a cualquier lugar del mundo. Entonces, si están en otro lugar y lo quieren en papel, lo pueden pedir por Buscalibre. Y si lo quieren en ebook, está en Amazon, está en la tienda de Apple y en la tienda de Google también. O sea, aquí me están preguntando justo que que para todas las que están en otros países que quieren tu libro, por Amazon. Si lo quieren en ebook, por Amazon o por la tienda de Apple o de Google. Y si lo quieren en papel, por Buscalibre lo llevan creo que a cualquier lugar del mundo. Buscalibre.com. Buscalibre.com. Ya lo voy a anotar aquí. Y me están preguntando aquí otra cosa más, es las personas que están interesadas en asesoría personal contigo, Ajá. ¿cómo te contactan? ¿Por dónde te buscan? Ah, ok. Espérame un segundo. Voy a pasarles el enlace del libro en Buscalibre para que lo lleguen de una. Súper. Espérate que aquí me tapa. Aquí está. Normalmente para mí el mejor medio de comunicación y del que estoy más pendiente es el WhatsApp, pero también por el Messenger de Facebook o por un mensaje por Instagram también. Aquí Mi WhatsApp, si quieres pasarles mi WhatsApp, no tengo ningún problema también. Aquí acabo de compartir el link del libro y dame un Ok. segundito, ya les comparto el número de WhatsApp para que te puedan agregar. Listo. Aquí este último es, coloqué el número, ahí está, más 57 311. Ahí está. Más 57 Por donde, 311 810 3720. eso. Por donde soy más desjuiciada contestando es por email. O sea que por ahí no me escriban porque me demoro, se me pierde, se me olvida. Pero por redes estoy un poquito más pendiente. Y por WhatsApp estoy siempre ahí. Genial, entonces aquí para que lo guarden. Y si de pronto alguna en algún momento se le pierde, ya saben que nos escriben o por correo o si están en nuestros grupos de WhatsApp, alguno de los administradores del grupo en el que estén y allí les respondemos con el número de Ana Paulina. Les compartimos el contacto, las que de pronto no lo logren anotar aquí, ¿vale? Ana Paulina, de corazón, mil gracias por esta información que nos has compartido hoy. No, con mucho gusto. Yo siempre soy muy feliz de hablar de educación en casa, de contarle a la gente que hay otras formas de educar. Y a veces incluso todas estas cosas que les digo, así no saquen a los niños del colegio, por lo menos si logro que les cambie la perspectiva con respecto a la educación, con respecto a la relación con los hijos, con respecto a las prioridades, yo siento que ya hice mi tarea, porque es que a veces le damos demasiada importancia al colegio y permitimos que el colegio se interponga en la relación con nuestros hijos y a mí no me parece justo eso, no me parece justo que uno dañe la relación que tiene con los hijos solo porque les fue mal en el colegio, que uno condicione el amor que le da a los hijos si les va bien en el colegio, si no, no te quiero, si no, sí, eso no está bien, es mucho más importante la relación con los hijos que las notas del colegio. Entonces, así no lo saquen del colegio. Si cambian la perspectiva, yo ya con eso me doy por bien servida y eso es como mi misión en la vida, hablar de esto y sembrar inquietudes en las cabezas de las mamás y los papás para que los niños tengan una mejor infancia. Ay, Ana Paulina, de verdad, muchísimas gracias. Aquí todas te están agradeciendo que haces una hermosa labor, que les ha encantado tu charla. Y a las que me están preguntando, la charla yo la grabé, la subimos esta noche a mi canal de YouTube y les mando el link. Y ahí también les voy a poner todos los datos de Ana Paulina
para que la puedan contactar. Así que ya la tienen allí por ese medio. Y bueno, y ya tienen el contacto directo también por ella para que por todos los lados puedan llegar a Ana Paulina. Ay, síganme por YouTube que estoy en la misión de conseguir mis primeros 1000 seguidores y todavía me faltan. Háganle que ustedes aquí son un montón de gente. Ah, pues sabes qué más bien Sí, podemos hacer, que te paso la grabación y que tú la subas a ajá, tu canal y que les ajá. comparto a todas el link para que vayan a verte allá. Bueno, también, o no, o También allá. simplemente, o puedes ponerlo en el tuyo, pero pues también si pasan y me siguen, Y que te chévere. sigan. Listo, vale, no, chévere. Bueno, Ana Paulina, muchísimas gracias y un abrazo para todas. De verdad, qué rico que se tomaron este tiempito para venir acá y compartir y aprender muchas más cosas que nos ayudan en esta labor de mejorar todo en nuestra familia. Bueno, gracias a todas por conectarse, por escucharme todo este rato aquí. Bueno, así que entonces seguimos en contacto y cualquier cosa nos escriben. Ana Paulina, muchísimas gracias. Te mando un No, abrazo con gigante. mucho gusto. Chao a Gracias. todas, feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Chao.